Bendiciones, bendiciones, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? ¿Cuántos bendecidos amanecieron hoy? ¿Cuántas bendecidas amanecieron el día de hoy? Yo le doy gracias a Dios un día más porque aquí estoy otra vez nuevamente con las reflexiones de la Biblia, con esos tesoros hermosos que hay en esta bendita palabra. Nuevamente saludándolos aquí, su hermana María Nieto, desde el canal Caminando a la Luz del Evangelio. En este nuevo día traigo una nueva reflexión, ¿verdad? La palabra es hermosa, la palabra es bien bonita, hermanos, cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios y aprendemos a saborear la palabra, es una palabra muy hermosa. Saben que hoy les voy a hablar de Mateo 13, donde habla el Señor Jesús de la parábola del sembrador. El sembrador es Jesucristo, el Señor Jesús siembra la palabra en cada corazón de nosotras, así como un día el Señor sembró la semilla en mi corazón y hoy está dando fruto, ¿verdad? Hoy estoy pues dándoles unas pequeñas reflexiones, quizás no es mucho, ¿verdad? Pero yo les leo la palabra de Dios y pues que Dios sea ministrando su hermosa palabra en nuestros corazones. Es importante meditar día a día en la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es vida a nuestro cuerpo, es refrigerio a nuestros huesos, es vida a cada uno de nosotros, y la palabra es mejor que una medicina, porque la palabra nos sana, nos levanta, nos restaura, nos limpia, nos libera. Dios mío, la palabra de Dios es lo más importante en nuestras vidas, y en esta hermosa mañana yo les voy a leer la parábola del sembrador, y esta parábola está en Mateo 13, 1 y 2 les voy a leer. Dice así: en el nombre de Jesús. Dice el título, la parábola del sembrador. Dice: en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, estaba con Jesús. Eso dice el 1 y el 2. Ahorita les voy a leer el 3 y dice así, el 3: en el nombre de Jesús, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena semilla, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 70 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos, oiga. Para oír, oiga para oír, dice. Y me voy a volver a regresar para volverles a leer otra vez la palabra y la podamos entender. Y él les habló por muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. ¿Quién era el sembrador? Era Jesús, el que había salido a sembrar la palabra. Pero el Señor Jesús no salió a sembrar la palabra como ustedes se imaginan en la tierra. Él salió a sembrar la palabra en los corazones de las almas, en los corazones de las personas. Y le volvemos a leer aquí el 4, dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Y en el verso 18 dice: Jesús explica la parábola del sembrador, ¿verdad? Vamos a poner mucha atención aquí. El 4 y el 18. Dice el 4: mientras sembraba,
parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y en el verso 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Dice, cuando algunos oyen la palabra del reino y no la entienden, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado en el camino. Y en el camino está hablando del verso 4. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Y en el 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado en el camino. Y luego el 5 dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Esa fue la que cayó en pedregales. Y vamos a ver el 19, dice, cuando algunos oyen la palabra del reino y no la entienden, viene el malo y la arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Perdón, les pido perdón, porque, y vamos a leer, el 5 va con el 20 y se los voy a volver a leer. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y vamos a leer el 20 ahora sí. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Esta es la que cayó en pedregales. La que cayó en el camino está en el número 18. Y la que cayó en pedregales está en el número 20. Y seguimos en el 6, dice, pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. El 7 dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual el 100, cual el 70 y cual el 30. Por uno. El que tiene oídos, oiga. Entonces vamos a leer la del 8, la que cayó. Vamos a leer la del 7, la que cayó en espinos. Dice en el 22, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hace infructuosa la siembra, ¿verdad? Aquí vemos y podemos analizar la que cayó en el camino es el verso número 4 y está en el verso número 18 la contestación. Y la que cayó en pedregales está en el número 5 y la contestación está en el número 20. Y la que cayó en pedregales está en el 20, dijimos. Y la que cayó en espinos está en el 22. Y la que cayó en buena tierra está en el 23, donde dice más el que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce
al 100, a 70 y a 30 por uno. O sea que vamos a meditar estas palabras, esta hermosa palabra, estas hermosas líneas de la Biblia. Y vamos a ponernos a analizar cada uno de nosotros qué clase de tierra somos. ¿Cómo fue que cayó la semilla en cada uno de nosotros? ¿Qué semilla se considera usted? Usted se considera la semilla que cayó junto al camino. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Viene el malo y arrebata la palabra de nuestro corazón. Quita esa semilla hermosa. El sembrador dejó todo por venir a sembrar, ¿qué? Nuestro campo, nuestra tierra. Viene y siembra su palabra. ¿Y qué pasa? Nos dejamos que el maligno nos robe esa semilla y nos ponga la semilla que él quiere. ¿Y qué dice la otra? La que cayó en pedregales, dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, dice, pero no tiene raíz en sí, no, sino que es de corta duración. ¿Qué tierra es usted, mi hermana? ¿Qué tierra es usted, mi hermano? Que oyó la palabra, se gozó, estuvo gozoso por un tiempo y se alegró con lo que Jesús había sembrado en su corazón. Pero de repente viene el maligno nuevamente y le vuelve a robar su semilla y le pone la semilla que él quiere. ¿Qué clase de semilla es usted? ¿Y qué clase de semilla soy yo? Tenemos que meditar en esta hermosa palabra. Y luego dice el 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa. No vuelve a dar fruto porque le parece mejor el afán de este mundo. Le parece mejor las riquezas, ¿verdad? Que dice, no, porque si yo me pongo a leer la palabra, si yo me pongo a ser como aquellos hermanos, no voy a tener nada. Al rato me van a criticar y yo sin dinero, mejor, ¿sabe qué? Yo sigo trabajando, afanado en el trabajo, afanado en las cosas de este mundo que un día las vamos a dejar y ya no va a haber más. Las vamos a dejar y se nos olvidó la palabra, nos fuimos a los afanes, tengo que trabajar, tengo que lavar, tengo que planchar, tengo que cuidar a los niños, tengo que hacer miles de cosas. Y se nos olvida. ¿Y dónde cayó la tierra? En espinos. ¿Qué clase de tierra es usted? Una tierra que da fruto, la palabra de Dios. ¿Qué dice aquí? Una Dios, la más, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce el 100, a 70, a 30 por uno. ¿Qué tierra es usted? ¿La que tiene al 100, la que tiene al 70 o la que tiene al 30? Tenemos que meditar en esta hermosa parábola del sembrador, ¿verdad? Meditar en que el Señor deja todo por ir al campo, por ir a nuestro campo, por escudriñar nuestro corazón y sembrar esa semilla. Pero ¿qué ha pasado?
Hay gente que ha escuchado la palabra. Hay gente que ha hablado de la palabra, pero no tiene raíz. Porque solamente son oidores, dice la palabra, pero no hacedores de su palabra. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos hacedores de la palabra? Creo que esta es una hermosa palabra de Dios para ponernos a meditar. Y leímos en Mateo 13, del 1 al 9 y del 18 al 23. Y hoy les voy a leer el 10, perdón. Mateo 13:10, y así dice: el propósito de las parábolas. Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Jesús respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero a cualquiera que no tiene, aún el que tiene se le será, aún lo que tiene se le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, dice la palabra, ni entienden. De manera que se cumplen en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viniendo y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, dice la palabra, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane, dice la palabra. Es una palabra un poco fuerte porque aquí dice: y con los oídos oyen pesadamente. La gente que oye la palabra y no la entiende se enoja, hermanos. Se enoja con esta palabra porque le cae pesadamente a sus oídos. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Y yo sí me ha tocado ver esa clase de personas porque yo tengo gente conocida de la palabra, gente conocida, y yo les comparto, hermanos. Yo les comparto la palabra porque para eso Dios me llamó. Para eso Dios sembró esa semilla que está dentro de mi corazón, esa semilla que es la palabra de Dios, y ha germinado, hermanos. Ha germinado la palabra en mi corazón y yo me gozo, ¿verdad? Porque hoy en este tiempo puedo entender la palabra, puedo comprender la palabra, puedo sentir la presencia de Dios, y hoy le doy gracias a Dios por haber sembrado esa hermosa semilla en mi corazón. Y hoy le doy gracias a Dios porque Dios ha permitido que esa semilla sea germinada dentro de mí. Y gracias por esa semilla que ha germinado dentro de mí. Hoy tengo la bendición, hoy tengo el grande privilegio de compartir esta bendita palabra, de presentarles a aquel que viene y se tome el tiempo y siembra la palabra en su corazón y en el mío. Dejemos que el Señor Jesucristo siembre la palabra. Mi hermana, mi hermano, y si usted se da cuenta que no entiende la palabra de Dios, dígale: Señor, en esta hora limpia mi corazón. Yo no quiero ser, Señor, que esa semilla que hoy está sembrada, Señor, en mi corazón caiga, Señor, junto al camino, Padre. No, Señor. Ni quiero que caiga, Señor, en espinos, Padre de misericordia. Ni quiero, Señor, que caiga en pedregales, Señor. No, Señor.
No quiero piedras en mi camino. Yo hace muchos años, yo hablaba con el Señor. Y yo decía, Señor, quita la piedra que esté en mi camino, que no sirva de tropiezo en mi vida. Quita todas las piedras, Señor. Yo quiero, Padre, estar en tu presencia un día, Señor. Y le doy gracias a Dios porque Dios ha escuchado mi voz. Dios escuchó mi voz y yo hoy estoy aquí para la honra y gloria de mi Señor Jesucristo, escudriñando su palabra, gozándome con esta hermosa palabra. Si usted supiera, mi hermana, si usted supiera, mi hermano, lo que es saborear esta palabra, lo que es de tomar un tiempo y escudriñar estas escrituras. Esta es una escuela divina que nunca va a terminar de aprender. Es una escuela que nunca va a terminar de aprender. Y les voy a seguir leyendo y dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron, dice la palabra. Qué hermosa escritura, qué hermosa palabra. Y yo creo que no nos vamos a cansar de aprender de la palabra de Dios. No nos vamos a cansar de escuchar palabra de Dios. Y hemos llegado a un tiempo, hermanos, de que la palabra de Dios se escucha por todos lados. No hay una excusa en que digamos, no hemos escuchado, no hemos entendido la palabra. Porque mis amados hermanos, estamos en un tiempo donde usted abre sus redes sociales y usted ahí escucha la palabra. Donde usted abre su teléfono, donde usted va a alguna parte y donde quiera le van a hablar de la palabra de Dios. Y no hay excusa, hermanos. No hay excusa de que no queramos escuchar o escudriñar la palabra. Porque en realidad hay mucha gente que está compartiendo la palabra de sabiduría, la palabra de vida, la palabra de liberación. Hermanos, es algo tan hermoso porque donde quiera que usted vaya, va a haber palabra de Dios. Y yo le voy a contar un corto testimonio mío. Perdón, hermanos, a veces me mormo porque llevo 3 semanas con gripa, 2 semanas y media y no me he podido componer, pero dije, hoy sí voy a grabar. Hoy sí voy a grabar porque ya tengo días que no grababa. Y les voy a contar mi testimonio, ¿verdad? Yo recuerdo cuando conocí la palabra. Alguien se tomó el tiempo de compartir la palabra conmigo y de regalarme una Biblia. Y esa persona Dios la usó. Entonces, yo recuerdo que yo duré muy poco tiempo en ese lugar y de ahí me fui a otro lugar. Pues llegó alguien y me volvió a compartir la palabra. Me cambié de lugar y volvió otra persona a compartir la palabra. Así que no podemos decir, a mí no me han compartido la palabra. No podemos decir, yo no he escuchado tu palabra. No podemos decir, yo no sé porque no he tenido tiempo. Yo no sé porque no he tenido Biblia. Yo no sé porque, por muchas excusas que pongamos. Pero Dios es bueno, hermanos. En su grande misericordia, Dios es bueno porque a usted y a mí nos han compartido la palabra. Nos han compartido la palabra y no tenemos excusa. No tenemos excusa porque Dios ha mandado a alguien que se tome ese tiempo para compartir su palabra. Y de algo estoy segura, que Dios no se ha llevado a nadie a la tumba sin que escuche su palabra. Porque no tenemos un Dios injusto. Tenemos un Dios de amor, tenemos un Dios de misericordia y tenemos un Dios fiel que Él hizo un pacto, Él hizo un compromiso
Y Él no rompe sus compromisos, Él no rompe sus pactos. Él es un Dios perfecto. Y ando buscando una hermosa palabra que esta mañana yo leí y, y tocó mi corazón. Y la ando buscando porque a mí se me hizo tan hermosa que tocó mi corazón. Y la ando buscando, hermanos. Permítame poquito. Aquí está en Primera de Timoteo 6:12. A mí me tocó mi corazón esta mañana que estuve escudriñando la palabra. Y dice así, en el nombre de Jesús, en Primera de Timoteo 6:12, dice: pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado, y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Y si esta hermosa palabra está en Primera de Timoteo 6:12, es porque cada uno de nosotros hemos escuchado la palabra. Cada uno de nosotros hemos hecho esa declaración de fe. ¿Cuál es esa declaración de fe? En el que uno dice: yo acepto al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador en mi vida, el que guíe mi vida, el que tome el control de mi vida. Esta es la palabra que quiere decir en Primera de Timoteo. Que se tome esa palabra de la fe, la cual va a llegar a la vida eterna. Hermano, quizás a usted no le gusta que yo le hable de la palabra. Quizás usted se ofende porque dice: esa hermana, cómo molesta. Siempre hablando de la palabra de Dios. Hermano, a ese Dios el que hoy yo le presento, a ese Dios del cual usted le aburre, a ese Dios del cual usted no quiere escuchar, el día de mañana se lo va a encontrar al final del camino. Cuando Dios lo llame a cuentas, cuando Dios te llame a cuentas a ti, mujer, cuando Dios te llame a cuentas a ti, hombre, ese Dios del cual yo te estoy hablando, ese Dios del cual se tomó el tiempo y vino y sembró la semilla en tu corazón, a ese Dios te lo vas a encontrar allá, al final de tu camino. Porque en esta vida, un día nos vamos a ir. Aquí nadie es eterno. Todos tenemos un día en el cual nosotros nos iremos de esta tierra y ya no existiremos más. Entonces, allá nos encontraremos con el Dios que siembra esta semilla, con el Dios dueño de esta semilla de Mateo 13. Mateo 13, del 1 al 10 y del 10 al 18 y al 20. Hermanos, si no me di a entender, tome su Biblia y busque la parábola del sembrador y busque que Jesús es el único que siembra la palabra en nuestros corazones. Nosotros solamente somos instrumentos para llevarle esta hermosa palabra ahí donde usted se encuentra. No sé si se encuentra en un hospital, no sé si se encuentre en su trabajo, no sé si se encuentre manejando, donde quiera que usted se encuentre, que Dios ministre esta hermosa palabra en su corazón. Esta ha sido su hermana María Nieto con una más de las reflexiones, y esta reflexión se llama La parábola del sembrador. Y los saluda su hermana María Nieto a la distancia. Les mando un abrazo y un beso a la distancia y que Dios me los continúe bendiciendo. Dios me los bendiga, mis amados hermanos.